Feliz Año Nuevo. Qué bueno estar en la casa del Señor hoy. Y vamos a ver un video. Hola, ¿qué tal? Voy a leer capítulo 2 de Apocalipsis del 1 en adelante. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Estamos en Éfeso. Esta es la antigua ciudad de Éfeso. La verdad es que aquí había una iglesia importantísima. No solamente Juan les envía esta carta desde Patmos, revelada por el Señor, sino también el apóstol Pablo estuvo aquí por 2 años enseñando la palabra de Dios. Se levantó una iglesia pujante, muy importante, pero además una iglesia que estaba en medio de una sociedad corrupta. Detrás vemos lo que fue antiguamente el templo de Diana. De todas partes del mundo venían a adorar a esta diosa. Aquí se comercializaba con los templecillos de plata y de otros materiales que hacían. Pero la verdad es que esa mezcla de lo comercial y lo eclesiástico, quiero recordar esa palabra que solemos decir: vivir por la fe o vivir de la fe. Qué importante es poder comprender de que Dios quiere que vivamos por fe y que en todo caso sean los llamados los que han tenido una carga legítima dirigida por el Señor para servir al Señor. Es importante que cada uno podamos analizar, sobre todo los que servimos al Señor, cómo lo hacemos, qué motivaciones nos mueven para poder hacer la obra de Dios. Aquí las cosas se tornaron en difíciles y el apóstol Pablo fue perseguido como la iglesia. No obstante, todavía recordamos que la palabra de Dios sigue vigente para llamarnos la atención y tener en cuenta aquel mensaje que decía: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Vuelve al primer amor, a un amor legítimo, a un amor sin mixtura, sin mezcla de ningún tipo. Que tus motivaciones y tu amor sea sano para con Dios. Un abrazo desde la ciudad antigua de Éfeso. Muy bien, hermanos, vamos a la palabra. En el Apocalipsis que hemos leído, en el capítulo 2, tenemos ese primer mensaje a las iglesias de Apocalipsis. Hemos estado hablando acerca de esto durante 2 domingos anteriores y hoy comenzamos esta serie de las iglesias del Apocalipsis. La primera iglesia que nos ocupa se llama Éfeso. Esta iglesia es una de las iglesias más importantes en el Nuevo Testamento y el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, escribe una epístola entera, una carta entera, una carta que deja ver que los discípulos, que los creyentes en esta ciudad eran maduros, tenían ciertas cualidades, estaban funcionando de una forma extraordinaria y tenían algunas deficiencias, como casi siempre la iglesia del Señor, pues tiene algunas cositas que necesitaba superar.
Así el apóstol Pablo les escribe y puntualiza algunas temáticas importantes que necesitaban ser tratadas. Pasaron 30 años después de que el apóstol Pablo le ha escrito la carta a los Efesios y Juan recibe la revelación de Cristo en el Apocalipsis. Han pasado, como acabo de repetir, de decir 30 años y ahora hay un nuevo mensaje. Un mensaje que lo está dictando el Señor, que Cristo mismo está dictándoselo al apóstol Juan para que lo reciba la iglesia de Éfeso. Y con ellos las iglesias de todos los tiempos. Las personas que son iglesia en todos los tiempos. ¿Comprende que usted es iglesia? Que iglesia no es templo y que hay una diferencia importante entre los que somos iglesias lavados por la sangre del Cordero. Que esto nos hace ser iglesias, templos del Espíritu Santo. Y que iglesia no es este edificio. Teniendo en cuenta esto, el apóstol Juan recibe la palabra y comienza a decir lo que el domingo tratamos. Y dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Qué es el mensaje? ¿Cómo podemos desmenuzar, deshilachar el mensaje para podernos hacer de un tema claro, determinante? Bueno, la primera cosa es situarnos de manera geográfica, y fue una pasada estar allí, ver los detalles que tenía la ciudad, cómo se había entregado a la idolatría, cómo la ciudad estaba contaminada de cantidad de filosofías, de formas de vivir, de maneras posiblemente muy desarrolladas para su tiempo, de afluencia de todas partes del mundo. Personas de todas las culturas, de todas las razas, iban a la ciudad de Éfeso por una razón específica, y era la adoración a Diana de los Efesios. Diana era una diosa a la que se adoraba, se llamaba la diosa de la fertilidad, también la diosa de la naturaleza, y era simbolizada en un busto, en una estatua, primero con una corona especial, con un atuendo especial en su cabello. Luego tenía unas esferas en su pecho. Hay quien dicen que eran muchos senos, porque como era la diosa de la fertilidad, pues otros dicen que no, que eran frutos que tenía en su pectoral, muchos frutos. Otros opinan de manera diferente, pero lo que sí que era real era que millones de personas visitaban a Éfeso con el interés de adorar, de presentar sacrificios a la diosa Diana. No solamente había en Éfeso esta atracción turística o esta atracción de carácter religioso, sino que también en Éfeso había era la segunda ciudad más importante en la cultura de aquel entonces. Todo esto hacía que tuvieran una biblioteca descomunal, una biblioteca sin duda deseada por muchas otras ciudades. Habían detalles en la ciudad que todavía se pueden registrar cuando uno camina por sus calles de piedra ya muy desgastadas, pero bloques de mármol y bloques de piedra de granito que se nota que es una construcción excelente. Había unos orificios donde la historia registra que por las noches en esta ciudad ponían palos con antorchas para alumbrar todas las calles de la ciudad. Esto era lámparas de aceite que colocaban en las avenidas para que la gente pudiera transitar libremente a la luz de las antorchas, cosa que no era muy común en las ciudades de aquel entonces. Era todo un lujo que lo vivía la ciudad de Éfeso. Como veis, los restos arqueológicos están muy bien conservados. Son impresionantes. Esto exactamente era la biblioteca, y hay miles y miles de personas que cada día están visitando este lugar.
grandes tours de muchos asiáticos y muchos europeos visitan este lugar. La realidad bíblica de todo esto, para ir al grano, es que la palabra de Dios viene a una iglesia que está allí, que está en este mundo de idolatría, en este mundo tan convulso. Allí se levanta una iglesia poderosa fundada por el apóstol Pablo, y allí en medio de todo aquel conglomerado de personas que vienen a adorar a un ídolo, de repente hay un grupo de personas que nada en contra de la corriente, que está diciendo a Cristo sí, que están decididos a servir al Señor con todo su corazón. Pero han pasado ya varios años desde la fundación. Han pasado alrededor de unos 35, 40 años de que llegara por primera vez el evangelio. Y ahora hay un nuevo mensaje. Un mensaje sin duda importante. Y Cristo les dice: yo conozco tus obras. Pero este término, esta expresión, aparece en el inicio de los 7 mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis. Siempre el Señor les dice: yo conozco tus obras. Bueno, esto es posible que no sea tan significativo así a la primera, porque a lo mejor dice: bueno, sí, Dios conoce lo que yo hago, evidentemente es Dios. Pero ya esto nos advierte que puede ser o positivo o negativo según la persona que está ejerciendo esas obras, que está haciendo esas obras. Yo conozco tus obras. ¿Qué tal si Dios te dijera esto? Yo conozco tus obras. Algunos se van a avergonzar, se van a sentir mal, y otros van a decir: gracias, Señor. Qué bueno que tú sepas lo que yo estoy haciendo. Lo que estoy haciendo por aquella persona, por mi familia, por la iglesia, por ti. Qué bueno que yo estoy viendo, siendo visto por ti. Qué bueno que yo estoy siendo atendido por tus ojos. Pero no solamente el Señor conoce las obras, sino que dice: y tu arduo trabajo y paciencia. Dios comienza a describir las cosas positivas que hace la iglesia. Mire, yo conozco gente en la iglesia que trabaja muy duro, que se levantan muy temprano y se van a la cama tarde y cansados. ¿Y saben qué? El mensaje a Éfeso también es para ti, porque el Señor le dijo a la iglesia: yo conozco tu trabajo, tu arduo trabajo, tu trabajo esforzado, tu trabajo persistente, tu trabajo sólido, tu trabajo productivo. Yo conozco tu trabajo. Y dice ahí: y paciencia. Le pones paciencia al trabajo. Le agregas ese condimento de perseverancia, de insistencia, de tener calma en medio de la tempestad, y sigues trabajando. Hermano, esto es una iglesia de trabajadores. Hemos hecho todo este local y hemos logrado invertir todo este dinero con el esfuerzo de gente como usted, trabajadora. Y yo conozco a los hermanos de la iglesia. Pero ¿saben qué? Ahora no se trata de lo que yo conozco. El Señor dice: yo conozco tus obras y tu trabajo, tu arduo trabajo y paciencia. Y esto es tan importante que nosotros hoy sepamos que el Señor lo conoce. Diga conmigo: Dios me conoce. Y esto es importante a razón de que no solamente Él está conociendo lo que hacemos, sino también nuestras actitudes frente al mal. Mire lo que dice la palabra: y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. La primera cosa al respecto de los sentimientos, de las actitudes frente al mal, es que no soportan. Los hermanos de Éfeso no soportan el mal. Saben amar a las personas, pero conocen lo que es el mal y le dicen al mal: no te soporto, no tolero el mal, no quiero el mal para mí, ni para la iglesia, ni para mi familia. He decidido detener al mal. Y dice ahí: y no puedes soportar a los malos. Especialmente has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son.
¿Qué es esto? Es importantísimo esto. Parece que se habían levantado personas diciendo que eran y no eran, que tenían y no tenían. Personas que se habían dado a la tarea de emitir una opinión de ellos mismos que era incongruente con lo que practicaban, incongruente con lo que creían, incongruente con lo que decían. Y esto les desacreditaba. Y habían sido probados y encontrados falsos. ¿Saben, hermanos? Esto es una cualidad importante. Una cualidad que tenía la iglesia de Éfeso. Y el Señor, el Cristo mismo, les está aplaudiendo, diciendo: bien, bien, que tenéis cuidado de las personas que no son, de las personas que van diciéndose, pero que no hacen, de los que no tienen fruto. Yo estuve apuntando aquí esas características y dentro de ellas están los falsos obreros. Yo soy pastor, pero no tiene ningún fruto, no hay ovejas. ¿Usted conoce a alguna persona que dice: yo soy pastor, pero no tiene ni una oveja? Yo soy apóstol, pero no ha fundado ninguna iglesia. Yo soy profeta, pero todo es manipulable. Yo soy no sé qué, pero no trabaja. No, yo soy un gran siervo de Dios, pero no ha ganado ni a una persona, ni a alguien le ha hablado nunca del Señor. ¿Saben, queridos hermanos? Esto es un tema importante. Se visten de piedad, hacen las obras para ser elogiados, necesitan aplausos, necesitan decir: uy, qué bien, esta persona, qué importante que es, qué bien que lo hace. Y la otra cosa, hermano, es que tienen un compromiso sin amor. No hay un sentido de amor por las personas. Y lo último es que son más amantes de las ganancias deshonestas que del trabajo esforzado en el Señor. Esto califica, da la calificación negativa a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Qué importante que Cristo sabe esto y que está elogiando a la iglesia porque ellos conocen la realidad. No se reúnen en cualquier parte, no están creyendo a cualquier persona, no van llevados por cualquier viento de doctrina, que llega a la ciudad de Éfeso cualquier persona y se van para... No, estos están claros de quién es quién. Han probado por tiempo, han examinado y han llegado a la conclusión quién es verdadero y quién es falso. ¿Cuántos dicen amén a esto? Yo espero, hermanos, que la iglesia Nueva Vida sea alabada o aplaudida o reconocida como está haciendo la iglesia de Éfeso en estas cosas, en su trabajo, en su paciencia, en su esfuerzo, aún en su sacrificio. Dice un poquito más adelante, hermano, mire el versículo 3, dice, y ha sufrido. Saben que esto se está presentando, el sufrimiento aquí, hermano, se está presentando como una cualidad positiva, no como una cualidad negativa. El sufrimiento nos identifica con Cristo. El sufrimiento no siempre es malo, te forma, te trata, te eleva a una posición de identidad con el Señor Jesús. Y todo esto lo está diciendo Cristo mismo como positivo. Delante del sufrimiento hay quien ha encontrado la excelencia. Hay quien ha detenido el odio, el rencor, el resentimiento y ha decidido perdonar y amar por encima del sufrimiento. No se ha lanzado en contra de la persona que le ha hecho padecer, que le ha hecho sufrir, sino ha tenido la oportunidad de amar a pesar de. Y Éfeso era así. La iglesia de Éfeso era así. Aprovechó el sufrimiento para amar, aprovechó el sufrimiento para mantenerse en una vida cristiana consona. Y fíjese, y has tenido paciencia. Qué tremendo esto. Parece que el sufrimiento no fue una sola vez, no fue solo 2 veces, no fue solo 3 veces, que el trabajo, el esfuerzo, el sufrimiento, el desgaste fue continuo, pero ellos perseveraron, se mantuvieron ahí firmes, cuidaron su corazón. Y dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Fíjese qué cosa más interesante, le pusieron un apellido al trabajo. Este trabajo es
para Dios. ¿Se da cuenta de eso? Este trabajo es para Dios. Le agregaron un apellido al esfuerzo y al trabajo. Y me atrevo a decir, al sacrificio y al sufrimiento. Le agregaron un apellido. Colocaron ahí al lado, esto lo estoy haciendo para Dios. No siempre nosotros lo hacemos de esa manera, pero aquí en la iglesia de Éfeso, Jesús mismo les está aplaudiendo por este asunto. Y no has desmayado. Perseverancia también era una cualidad de la iglesia de Éfeso. Era una cualidad hermosa. No has desmayado. Al inicio de un nuevo año, hermano, creo que esta palabra es para nosotros. Y es justa la que necesitamos el día primero. No desmayar. Tomar una actitud con fuerza de decir, voy a luchar. Este año lo voy a lograr. Voy a seguir avanzando. Nada me va a detener. Pero hay algo que viene en el versículo 4 que dice así. Pero tengo contra ti. Y quiero detenerme un momento en ese pensamiento y en esa expresión. Pero tengo contra ti. El Señor tenía algo contra la iglesia. Tengo contra ti. Eso de contra es que me enfrento contigo por este asunto. Me pongo frente a ti, cara a cara de ti. Me presento delante de ti para decirte algo que es negativo, que es insoportable esto. Quiero decirte algo importante. Y tengo contra ti. Hermano, era la iglesia del Señor. El Señor tenía al pastor en su mano. El Señor se paseaba alrededor de la iglesia de Éfeso como uno de los candeleros que estaban encendidos, uno de los candeleros que él apreciaba, y él se movía en medio de la iglesia. Él le había aplaudido, le había alabado por diferentes razones, pero ahora tiene algo. Cristo mismo tiene algo en contra de la iglesia. Hay un reproche de Cristo a Éfeso, y es un reproche bien importante. Es un reproche, hermano, que le lleva a decir, tengo contra ti. No menciona uno una palabra así de cualquier forma, ni lo hace de manera habitual. No es en todo momento que alguien dice a otro, tengo algo contra ti. Y esto suena como a guerra. Tengo algo contra ti. ¿Saben? No se presenta como una cosa simple y sencilla. Bueno, tienes este detallito, bueno, que hay que superar. No, no es así. Es algo importante. Y dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Saben qué quiere decir eso? Te has enfriado. Has perdido la fuerza en el amor. Te has desgastado. Han pasado 30 años de que eras una iglesia que comenzó con ardor en el amor, que comenzó con pasión en el servicio, que tenía capacidad de entrega, que tenía profundidad en su relación. Tengo contra ti. ¿Cómo puedo saber que este reproche no es para mí? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo entender, hermano, que me he enfriado? ¿Cómo puedo entender que mi fuerza espiritual se ha desgastado y que el amor que debería tener ahora no lo tengo? ¿Cómo puedo evidenciar eso? Yo apunté algunas cosas importantes para nosotros, y entre otras, hermano, es porque no hay ganas de orar. Eso es una evidencia de que he perdido el primer amor. No hay ganas de leer la palabra y de estudiarla. No hay ganas de entregar mis ofrendas y mis diezmos con amor, con todo el corazón. No tengo ganas de servir. No tengo ganas de ayudar a otros. No veo a un perdido y se conmueve mi alma, sino que paso de largo, como aquel levita o aquel sacerdote que, viendo a un desvalido, golpeado, herido, no le importó nada. Saben, hermanos, el amor es lo único que sostiene a la iglesia del Señor. Es el amor lo que califica a cada uno de nosotros delante de Dios. No es ni siquiera lo mucho que puedas hacer, aún los sufrimientos que puedas tener.
No es sencillamente la paciencia. Es que yo soy un Job para tener paciencia. No, es que yo he hecho muy buenas obras. El Señor te dice, yo conozco tus obras, pero tengo contra ti que te has enfriado, que has perdido el norte, que tu amor por el Señor, ha venido a ser menos. Cuando comenzaste eras más fuerte en el amor. Cuando estabas caminando en aquel año, eras mucho más comprometido. Me amabas de verdad. Y cuando servías, y cuando ofrendabas, y cuando diezmabas, y cuando ayudabas al hermano, lo hacías como me lo hicieras a mí. Pero ahora te has enfriado en el amor. El proceso, hermano, ha sido paulatino, ha sido despacio, pero ha venido a menos. Te has ido desgastando, te has ido anulando poco a poco. Ya no oras, ya no vas a la Biblia, vienes de vez en cuando el domingo, te enfrías y ya pareces un témpano de hielo. Te vas desgastando poquito a poco y ya hay cosas que no te importan. Antes te importaban mucho. Ya hay gente que no te importa. Antes te importaban mucho. Tu amor se fue menguando y ahora parece que no tienes nada. Y saben, el reproche de Cristo es enfático, es determinante. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En estos días, hermano, y especialmente hoy, estamos hablando de lo primero. Y lo hemos repetido, Dios, tú eres primero para nosotros. Y es la razón de que estemos aquí. Hermano, pero hoy 1 de enero, hoy día 1 del año 2020, hoy en la primera reunión de todo el año, yo quiero preguntarte de verdad delante del Señor. Hoy quiero preguntarte, ¿cómo está de ardiente tu amor por el Señor? ¿Cuánto amas verdaderamente a Dios? ¿Cuánto estás dispuesto a dar por Él? ¿Cuánto quieres de Dios? ¿Es Él realmente lo primero? ¿Es tu primer amor o tu amor más importante que está de primer lugar? Es la economía, es la casa, es el coche, es la nómina, es el ascenso, es la subida, es la promoción en la empresa, es que puedas tener algo más, ser algo mejor, que pueda ser aplaudido, admirado, que pueda ser, no lo sé, pero ¿qué cosa reemplazó a Cristo en tu corazón? ¿Cuál es tu motivación en la vida? ¿Es el Señor? ¿Saben qué, hermano? Cuando miro eso y dice aquí, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y viene, hermano, con todo el Señor a decirle 3 cosas importantes que estoy convencido que son para ti y para mí. Que son para ti, pastor, líder. Para ti, siervo de Dios que te llamó. Para ti, querido hermano, que vienes a la iglesia, padre de familia, madre de familia. Para ti que tal vez viste menguar tu vida espiritual, tu pasión por el Señor. Hay 3 cosas que el Señor le dice. Por tanto, mire eso, versículo 5. Recuerda, por tanto, recuerda, echa mente, ponte la memoria a funcionar. Recuerda. Hermano, esta expresión es tan importante en la Biblia. Solo se trata cuando hay temáticas de vital importancia para la vida cristiana. Es en la cena del Señor cuando el apóstol Pablo le dice a los corintios, recuerden, que no se les olvide, hace memoria de mí, dice el Señor. Y en este caso, hermano, el Señor le está diciendo a la iglesia, hagan memoria de cómo estaban, de dónde han caído, de qué lugar tenían anteriormente. ¿Recuerdas cuando comenzaste en caminos del Señor? ¿Recuerdas cuando pasaste por primera vez y fuiste al encuentro, cómo llorabas? ¿Cómo estabas apasionado y cómo dijiste, el Señor es primero para mi vida? En estos días estábamos hablando de alguien que estaba muy fuerte y de repente se vino a menos. Qué pena poder pensar, hermano, que en algún momento podemos perder el amor,
El primer amor, la primera pasión, el primer deseo. Pastor, cuando yo fui al encuentro fue glorioso. El Espíritu Santo me bautizó. Fui libre. Se rompieron mis cadenas. Los demonios se fueron. Pero eso fue hace tanto tiempo. Eso fue hace ya tantas semanas. Eso fue hace tantos días que he vuelto otra vez a lo de antes. ¿Sabe qué dice el Señor esta noche? Recuerda. Recuerda. Recuerda dónde estabas. Echa mente. Tu memoria es importante. De cuando eras noble. De cuando eras buena persona. De cuando no engañabas, cuando no mentías. Cuando eras sano en tu corazón. Cuando tenías en tu corazón pasión por otras personas. Por ayudar. ¿Dónde se quedó esa nobleza? ¿Dónde se quedó esa candidez? ¿Dónde se quedó esa pasión por buscar la palabra? Por querer leer la Biblia. Por acercarte a las cosas de Dios. Por amar a tu líder. Por comprender a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Recuerda. Recuerda por tanto dónde has caído. La memoria, hermano, nos lleva a situarnos en la posición de donde estábamos y donde estamos. Primera cosa, ese es Jesús mismo quien está aconsejando. Esto no es un psicólogo, ni es un apóstol, es Jesús mismo. El mismo Cristo está diciendo, primer paso, recuerda. Que no es el apóstol Pablo, que no es el apóstol Juan, el apóstol del amor, que no es el médico Lucas. No. Es Jesús mismo diciendo, recuerda, tu mente juega un papel importante en esta restauración. Y la segunda cosa es, y arrepiéntete. ¿Sabe qué es arrepentirse? Arrepentirse es ir caminando de una forma y dar la vuelta 180 grados y caminar hacia otro rumbo. Arrepentimiento es cambio radical de andar, de destino, de función. Es una acción radical. Arrepiéntete. Arrepiéntete es determinar cambiar con dolor por lo que he cometido. No es remordimiento solamente. No es que me duele haber caído, pero sigo en esto mismo. ¿Saben quién sintió remordimiento? Judas. Y terminó entregando a Jesús. Y le dio remordimiento y al final se colgó. Eso se llama remordimiento. Pero arrepentimiento lo hizo Pedro. Pedro se arrepintió, lloró amargamente su pecado y siguió a Cristo hasta el último día de su vida. ¿Se da cuenta? Arrepentimiento es cambiar. Arrepentimiento es saber de dónde he caído y tener dolor por lo que he estado viviendo y determinar volver a aquel inicio, volver a aquel lugar donde estaba bien. Eso es arrepentimiento. No dices, ay, yo me arrepiento. No. Me arrepiento y actúo en consecuencia. Y ahí está la tercera cosa. Haz las primeras obras. Mire qué cosa más importante. Mire, primero arrepiéntete. Primero recuerda. Segundo, arrepiéntete. Y tercero, haz las primeras obras. 3 pasos que nosotros tenemos que dar hoy como la iglesia de Éfeso. Si encontramos que en nuestro corazón hemos perdido el primer amor. Y qué bueno tenerle hoy aquí sentado. Qué bueno tenerte sentada, hermana. Qué bueno tenerte sentado aquí, papá. Qué bueno tenerte sentado. Hijo, qué bueno tenerte sentado aquí hoy para decirte, recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Saben por qué? Porque si no hay una consecuencia horrible, si no hay algo terrible que dice la palabra, la cosa es que aquí hay un pues si no. Y esto es verdaderamente trágico. Pues si no recuerdas, si no te arrepientes, si no haces las primeras obras,
¿Lo puede decir conmigo? Si no. ¿Saben, hermanos? No siempre el Señor es tan drástico. Pero en este caso, donde el amor se ha degradado, lo es. Escúcheme. Cuando el amor se pierde todo. Porque el amor es Dios. Dios es amor. Dios es amor. Y cuando usted baja en amor, que se nota cuando no perdona, que se nota cuando no ora, que se nota cuando no viene, que se nota cuando no da de corazón, que se nota cuando no levanta a la persona, usted lo ha perdido todo. Usted ya no tiene a Dios. Por eso dice, si no te arrepientes, si no piensas, si no vuelves a las primeras obras, si no, fíjese, hermano, qué terrible, vendré pronto a ti. Si no hay una respuesta a este mensaje, si no hay una acción verdadera frente a la palabra de Dios, vendré pronto. ¿Saben qué aligera el paso del Señor? ¿Saben qué lo aligera? El hecho de que seamos desidiosos y abandonados, de que no tengamos en cuenta la palabra, de que nosotros, hermanos, siendo oidores, seamos olvidadizos y no hacedores de la palabra. El hecho de que no tengamos presente lo que Dios nos está diciendo en este primer día hace que el paso de Dios se aligere. ¿Para qué? Para juicio, para castigo, para que, mire lo que dice ahí, si no, vendré pronto a ti. ¿Vendré qué? Cuidado con ese término, porque es importante. Y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Dónde está el candelero? ¿Dónde está la iglesia? La iglesia está cerca de él. La iglesia está en su propósito. La iglesia está en sus planes. La iglesia está en su determinación de hacer cosas grandes y bonitas. Está el Señor cerca de ese candelero y dice, si no actúas en consecuencia al mensaje que yo te estoy dando, lo voy a quitar de su lugar. Voy a quitar tu candelero de su lugar. Si no te hubieras arrepentido. Versículo 6 dice otras cosas, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Mire, Jesús es tan hermoso, hermano. ¿Qué mensaje tan tremendo es esto? Jesús es tan hermoso que ahora me da la impresión que quiere suavizar diciéndole, pero tienes cosas buenas. Anímate, tienes cosas bonitas. Tú aborreces las cosas que yo aborrezco, pero quiero que ames las que yo amo. Quiero que ames las que yo amo. No solamente que aborrezcas las cosas que yo también aborrezco, que rechaces a lo que yo rechazo, que te niegues a las cosas que yo me niego, pero tienes cosas bonitas. Mira, esto de los nicolaitas es un tema amplio que vamos a tratar en algún momento de una manera más puntual. Pero los nicolaitas eran una gente que tenía una falsa doctrina, tenía un pensamiento diferente que el plan de Dios. No está sumamente claro en el pasaje porque no se describe lo que los nicolaitas están haciendo. Aparece en este versículo y aparece también los nicolaitas en otro versículo, en el capítulo 2, versículo 15. Aparecen otra vez los nicolaitas, pero la Biblia no explica exactamente cuál era la doctrina. Y una de las cosas que se dice al respecto de esto es que eran gente, por la composición del término, eran personas que amaban los primeros lugares, que amaban el ser puestos en puestos directivos, ser colocados en lugares de prominencia y que así querían ser tratados siempre. Otros dicen que los nicolaitas eran personas que sacrificaban a los ídolos, eran un poco mundanos y les daba igual adorar ídolos y luego adorar en la iglesia al Señor. Y enseñaban este asunto de que podían hacer lo que quisieran, podían ser como quisieran, no importa que se emborracharan, no importa que adoraran a cualquier santo o a cualquier cosa y después venían a la iglesia y también valía. No obstante, sea lo que fuera, los nicolaitas era una doctrina que rechazaba a la iglesia de Éfeso y también aborrecía el Señor eso.
y esto les aplaude. Hay quien dice que estas comidas sacrificadas a los ídolos, aceptadas por los nicolaitas, era de alguna manera un ente contaminante dentro de la iglesia. Y por lo tanto así termina el mensaje. Dice: pero tienes esto, que aborrece las obras de las nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga. ¿Sabe qué quiere decir eso? Si uno puede oírlo, uno debe obedecerlo. Si uno puede oírlo, entonces puedes obedecerlo. Atención a lo que escuchas para que puedas actuar en consecuencia. Y la realidad de esto es que dice el mensaje en el versículo 6, en el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Por eso dicen que la doctrina de los nicolaitas era comer de lo sacrificado a los ídolos. ¿Por qué? Porque el Señor les dice: no comáis de eso, que nadie coma de eso, porque yo tengo una mejor comida. Dice: le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esto es una promesa para los que se mantienen en santidad. Ahora, hermano, es posible que si volvemos al tema central, nos damos cuenta que la corrección debía ser asumida. Y yo quiero terminar preguntándote: ¿de verdad? ¿De verdad, hermano, hermana? ¿De verdad? ¿De verdad Dios es primero en tu vida? ¿Le amas más que a todas las cosas? ¿O tu amor se ha desgastado? ¿O tu amor por el Señor ha venido a menos? Piensa. ¿Se ha venido a menos tu pasión, tus ganas de servir al Señor? Hoy es un buen día para recibir este mensaje, ¿sí o no? ¿Cuántos creen que este mensaje es para ellos? Dígame la verdad, levante la mano si usted cree que este mensaje es para usted. Saben, hermanos, yo estoy convencido que en este 2020 no hay mejor mensaje que poder entender que Dios quiere que le amemos como el número uno y que no menguemos en su amor. Usted puede venir a la iglesia y no amar a Dios. Usted puede ayudar a personas y no amar a Dios. Pero tiene que comprobar que en su corazón, hermano, escúcheme, de parte del Señor en este día tan marcado, escúcheme, vuélvase al Señor. Ya apague la música mundana, ya decida buscar al Señor en santidad, ya deje la fornicación, el adulterio, la mentira, la lascivia, la hechicería. Ya rompa con el pecado. Ame a Dios de verdad. Ame a Dios cuando le ven y cuando no le ven. Ame al Señor con todo el corazón.